Hola, hola, mis queridos amantes del salseo turco, y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en un universo que a todos nos apasiona, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no nos quedaremos en la superficie. Hoy vamos a intentar desenterrar esos recuerdos más íntimos, esos momentos que, aunque a veces ocultos tras la cortina de los focos, definieron la magia de su conexión. Preparad vuestras palomitas, porque esto promete ser un viaje lleno de nostalgia, emoción y, por qué no, alguna que otra revelación. Y antes de que empecemos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido jugoso preparado para vosotros. Bien, empecemos por el principio. Can y Demet. Dos nombres que al unirlos evocan instantáneamente imágenes de pasión, química explosiva y una conexión que traspasó la pantalla. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quedó prendado de su romance en Erkenci Kuş, esa telenovela que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero? Pero, ¿qué había detrás de esas miradas cómplices, esos abrazos que parecían trascender la actuación? ¿Qué secretos guardaban esos momentos compartidos fuera del set de grabación? Retrocedamos un poco en el tiempo. Erkenci Kuş no fue simplemente un trabajo para Can y Demet. Fue un crisol de emociones, un laboratorio donde la amistad floreció, la admiración mutua se hizo evidente y quizás el amor encontró un terreno fértil para crecer. Recordemos las incontables entrevistas en las que ambos elogiaban el talento del otro, la facilidad con la que congeniaban y la alegría que sentían al trabajar juntos. No eran simples compañeros de reparto, eran amigos confidentes, almas gemelas en el complejo universo de la televisión. Pero la magia no solo se limitaba a las cámaras. Los fans, con su agudo sentido de la observación, captaron detalles que iban más allá de la simple amistad. Las miradas de Can hacia Demet, llenas de una ternura palpable. Las risas compartidas que parecían venir desde lo más profundo del alma. Los gestos de apoyo mutuo que demostraban una preocupación genuina por el bienestar del otro. Todos estos elementos unidos crearon una narrativa paralela a la telenovela, una historia de amor que se desarrollaba en la vida real, alimentando la esperanza de millones de seguidores en todo el mundo. ¿Recordáis las fotos robadas, esos momentos capturados por los paparazzi en los que se les veía compartiendo cenas íntimas, paseos por la ciudad o simplemente disfrutando de la compañía del otro? Eran instantes fugaces, pero cargados de significado, que alimentaban la especulación sobre su relación. Aunque ambos siempre negaron un romance, la química entre ellos era innegable, y la prensa rosa se encargó de amplificar cada detalle, creando una expectación casi insostenible. Se comentaba incluso sobre los pequeños gestos, la forma en que Can le acercaba la silla a Demet, la manera en que ella le corregía una palabra en una entrevista con una sonrisa. Pequeñeces que para los fans eran pruebas irrefutables de un amor latente. Ahora hablemos de los momentos más íntimos, esos recuerdos que quizás nunca lleguen a ser completamente públicos, pero que sin duda marcaron la relación entre Can y Demet. Imaginen las largas jornadas de rodaje, el cansancio acumulado, el estrés de la fama. En esos momentos, la complicidad entre ellos debió ser un refugio, un oasis en medio del caos. Probablemente compartieron confidencias, sueños, miedos y esperanzas, creando un vínculo que trascendió lo profesional. Quizás hablaron de sus familias, de sus aspiraciones para el futuro, de los desafíos que enfrentaban en sus carreras. Esos momentos de vulnerabilidad compartida son los que realmente construyen una conexión profunda entre dos personas. Pensemos en las escenas más difíciles de grabar, esas que requerían una gran carga emocional. ¿Cómo se apoyaban mutuamente para superar los desafíos? ¿Cómo lograban transmitir esa autenticidad que conmovía a los espectadores? Seguramente detrás de cada escena memorable, había un trabajo en equipo, una comunicación fluida y una confianza inquebrantable. Esos momentos de vulnerabilidad compartida debieron fortalecer su conexión, creando un lazo invisible que los unía más allá de la pantalla. Imaginemos, por ejemplo, la escena del primer beso entre Can y Sanem. Un momento crucial en la telenovela, que requería una gran dosis de sensibilidad y entrega. ¿Cómo se prepararon para esa escena? ¿Cuánto ensayo requirió? ¿Compartieron algún consejo o anécdota personal para lograr la máxima autenticidad? Pero no todo fue un camino de rosas. La fama tiene su precio y la intensa atención mediática a la que fueron sometidos Can y Demet debió ser agobiante en ocasiones.
Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo ello pudo haber afectado su relación, generando tensiones y malentendidos. Es probable que hayan tenido que lidiar con situaciones difíciles, tomar decisiones complicadas y proteger su intimidad de las miradas indiscretas. Pensemos en los constantes rumores de celos por parte de otras parejas, en las críticas infundadas sobre su forma de vestir o de actuar, en la presión constante de tener que mostrar una imagen perfecta ante el público. Todo esto, sin duda, debió generar un gran estrés en ambos. ¿Y qué pasó después del final de Erkéntzicus? La vida de Can y Demet tomó caminos diferentes. Él se embarcó en proyectos internacionales, ella continuó cosechando éxitos en Turquía. La distancia física, las nuevas responsabilidades y las presiones de sus respectivas carreras pudieron haber contribuido al enfriamiento de su relación. Aunque mantuvieron el contacto, la llama de la esperanza se fue apagando poco a poco, dejando un vacío en el corazón de sus fans. La agenda de Can se llenó de compromisos en Italia, España y otros países, mientras que Demet se concentraba en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. La distancia inevitablemente dificulta mantener una relación cercana, y es posible que ambos hayan priorizado sus carreras profesionales en ese momento. Pero, ¿significa esto que su historia ha terminado por completo? Tal vez no. El tiempo cura las heridas, suaviza las asperezas y permite ver las cosas con otra perspectiva. Quién sabe si en el futuro Can y Demet volverán a encontrarse, a revivir esos recuerdos que los unieron y a escribir un nuevo capítulo en su historia. La vida da muchas vueltas, y el destino a veces nos reserva sorpresas inesperadas. Quizás, después de haber alcanzado el éxito individualmente, sientan la necesidad de reconectar, de retomar esa conexión que una vez los hizo tan felices. Recordemos, por ejemplo, aquel reencuentro fugaz en un evento público, captado por las cámaras. Un breve saludo, una sonrisa tímida, una mirada que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Fue un instante fugaz, pero suficiente para reavivar la ilusión de sus seguidores, que siguen soñando con una reconciliación. Se analizaron hasta el último detalle de ese encuentro, la duración del saludo, la intensidad de la mirada, el lenguaje corporal. Los fans interpretaron cada gesto como una señal de que el amor todavía estaba presente. Ahora adentrémonos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué papel jugaron sus respectivas parejas en la evolución de su relación? Es un tema delicado, pero inevitable. Las relaciones sentimentales de Can y Demet, tanto las que se hicieron públicas como las que se mantuvieron en la sombra, sin duda influyeron en su dinámica, creando barreras y obstáculos que dificultaron la posibilidad de un romance. Las presiones sociales, los compromisos preexistentes y el miedo a arriesgarlo todo por una relación incierta pueden haber sido factores determinantes en sus decisiones. Pero más allá de las relaciones amorosas, es importante destacar la admiración y el respeto mutuo que siempre se han profesado Can y Demet. Incluso después de que sus caminos se separaron, han mantenido una actitud cordial y han elogiado el trabajo del otro en diversas ocasiones. Esto demuestra que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el aprecio que se tienen siguen intactos. El hecho de que, a pesar de todo, sigan hablando bien el uno del otro demuestra una madurez emocional y un respeto profesional que es digno de admiración. Y es que, aunque no hayan llegado a ser pareja, la relación entre Can y Demet ha sido mucho más que una simple amistad. Ha sido una conexión especial, un vínculo único que ha marcado sus vidas y que ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes, y que a veces, lo más importante es valorar los momentos compartidos y los recuerdos que nos unen. Quizás su relación no era un amor romántico, pero sí una conexión profunda y significativa que los enriqueció como personas y como profesionales. Recordemos los mensajes de apoyo que se dedicaron a través de las redes sociales, especialmente en momentos difíciles. Estos gestos demuestran que, a pesar de la distancia, siempre han estado ahí el uno para el otro, brindándose consuelo y aliento. Es un ejemplo de la lealtad y el compañerismo que los une, incluso en la adversidad. En un mundo tan competitivo y superficial como el del espectáculo, es reconfortante ver que aún existen lazos de amistad genuinos y duraderos. Y para finalizar este viaje a través de los recuerdos de Can y Demet, reflexionemos sobre el legado que han dejado en el mundo de la televisión turca. Erkéntzicus no solo fue un éxito de audiencia, sino que también abrió las puertas a nuevas producciones y consolidó la carrera de ambos actores.
Su química en pantalla revolucionó la forma de contar historias de amor, y su influencia se sigue sintiendo en las telenovelas actuales. La frescura, la naturalidad y la pasión que transmitían en cada escena marcaron un antes y un después en la televisión turca, inspirando a otros actores y guionistas a explorar nuevas formas de contar historias de amor. Además, su relación ha inspirado a miles de personas a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a valorar la amistad por encima de todo. Can y Demet se han convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, que ven en ellos un modelo de talento, perseverancia y autenticidad. Su historia es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, es posible mantener la humildad, la integridad y el respeto por los demás. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de amistad, admiración, complicidad y, quizás, un amor que nunca llegó a ser. Es una historia que nos ha hecho soñar, reír y llorar, y que seguirá viva en nuestra memoria por mucho tiempo. Es una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Hemos recorrido un largo camino hoy, desentrañando esos momentos que definieron la relación entre Can y Demet. Desde la química explosiva en Erkencikus hasta los rumores y especulaciones, pasando por los recuerdos más íntimos y los desafíos que enfrentaron, hemos intentado comprender la magia que los unió. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Hemos explorado cada rincón de su historia, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, para tratar de entender la verdad detrás de la leyenda. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de su relación? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, estamos ansiosos por leerlos. Queremos saber qué pensáis vosotros, qué os ha parecido nuestro análisis, qué recuerdos os evoca esta historia de amor. Y ahora al momento que todos esperabais, el llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros a nuestro canal. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para vosotros, así que no os lo perdáis. Hasta la próxima, amantes del salseo turco. Os queremos. Y recordad, la historia de Can y Demet, como todas las grandes historias de amor, seguirá viva en nuestros corazones.